Moisés Tagle tiene la palabra. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas. Para quien ha estado vinculado muy buena parte de su vida a la educación superior, siempre resultará muy difícil oponerse a la creación de una universidad, en un país en donde cada día vemos que miles de ecuatorianos, miles de jóvenes se quedan sin acceder a la universidad. Por ello, en su momento, a pesar de no estar de acuerdo con el modelo que planteaban estas 4 universidades denominadas emblemáticas, voté a favor por la creación de esas universidades. De la misma manera, me resulta muy difícil votar a favor por el cierre de universidades. Yo creo que eso conceptualmente para un educador de toda la vida, para alguien que realmente entiende y se ha comprometido con la educación superior, no cabe de ninguna manera. Siempre me llamó la atención de por qué no se aplicó la misma regla, la misma metodología, los mismos procedimientos para mejorar la calidad de algunas universidades que en el Ecuador efectivamente estaban ofertando servicios de muy poca calidad, estaban perjudicando a los estudiantes. Pero en ese grupo de universidades que tenían falencias muy serias, habían pues universidades privadas, pero también habían universidades públicas. Entonces, siempre, repito, me llamó la atención por qué no se procedió de la misma manera que se lo hizo con algunas de esas universidades públicas que fueron calificadas en su momento en la categoría E. ¿Por qué no se hizo lo mismo con las privadas? Alguna explicación encontraremos en el futuro cuando estas cosas se investiguen más a fondo, pero en todo caso, esa es la realidad de los hechos. ¿Por qué me preocupa que a través de un proyecto de ley que no ahonda mayormente en los detalles de por qué nos vemos obligados a extinguir la vida jurídica de universidades privadas, se pueda pasar esto sin mayor análisis? Yo siempre he sido un defensor de la educación de calidad y por lo tanto siempre estaré de acuerdo en que se deba hacer todo lo posible para que las universidades públicas y privadas ofrezcan una educación de calidad. Pero también creo que hay que respetar los derechos de los ciudadanos, de las personas que de alguna manera han estado vinculados al tema de la educación privada en el Ecuador. Yo he recibido algunas cartas y supongo que algunos asambleístas también, en donde algunas de las personas, directivos vinculadas a ciertas universidades privadas que hoy día se quiere extinguir su vida jurídica, se quejan del manejo que se han hecho de los activos que en algún momento cayeron en manos de administradores. Cuidado, colegas asambleístas, si en un futuro, cuando se investigue a fondo este tema, nos encontremos con una versión universitaria de la famosa intervención de los bancos cerrados de la AGD. Cuidado, yo sí quisiera exigir, reclamar de que aquí no haya ningún acto incorrecto que de alguna manera haya perjudicado intereses de las personas vinculadas a estas universidades. Quiero también señalar de que uno de los grandes problemas que se ocasionó, o una de las grandes realidades que se presentaron cuando entró en vigencia la disposición constitucional del acceso gratuito a la educación superior en las universidades públicas en el Ecuador, era de que precisamente la demanda de cupos en esas universidades iba necesariamente a crecer, como en efecto ha crecido, y hoy día vemos que miles y miles de ecuatorianos no logran acceder a la universidad simplemente porque la universidad pública no está en capacidad de ofertar los cupos que se demandan. Por lo tanto, se debió haber previsto 2 medidas tendientes a, de alguna manera, enfrentar este problema que se anticipaba.
La primera tenía que ver con la posibilidad de que las mismas universidades públicas puedan ampliar su oferta de carreras y de cupos de educación. Pero ¿qué es lo que se hizo en la LOES? Se hizo todo lo contrario. Se puso una disposición general que precisamente impedía que las universidades públicas puedan abrir sedes o extensiones en otros sitios que no sean de la provincia en donde tenían la sede matriz. Y si esto fuera poco, se las puso en estado de liquidación o de cierre definitivo a 13 o 14 universidades privadas. De esta manera que no entiendo, no alcanzo a comprender el porqué de estas medidas totalmente abusivas, pero además contrarias a lo que en las circunstancias de la vigencia de la disposición de la educación gratuita demandaba como respuesta del gobierno nacional y sus instituciones públicas. Creo que es hora también de reclamar por otro ataque que se está haciendo a la educación privada que sobrevive ya a este examen de liquidación de algunas de ellas. Ahora ocurre que se quieren introducir reformas a la LOES para decirle a las universidades privadas que históricamente han recibido recursos del sector público, esto que se llaman universidades cofinanciadas, ahora estén reguladas al máximo en la utilización de esos recursos. Yo estoy totalmente de acuerdo que si se va a entregar recursos a las universidades privadas se establezca claramente su utilización. Y ya la ley y la Constitución lo hacen. Dice que debe ser para becar a estudiantes fundamentalmente de escasos recursos y de sectores que de alguna manera han estado discriminados en la sociedad ecuatoriana. Pero de ahí a convertir a la CENACID en una especie de organismo supremo que deba decirle a la universidad privada, como se lo dice también a la universidad pública, cómo administrar un programa de becas, me parece inaudito. Quiero recordarles que hace pocos días se aprobó el Código Ingenios, y una de las cosas que se le ocurrió a los legisladores del oficialismo es marginar a la universidad pública de una serie de disposiciones que señalaba el Código de Ingenios, entre otras el de poder administrar su propio programa de becas para la investigación. Es el presidente Correa que enmienda ese error craso que cometen los asambleístas del oficialismo. Y lo mismo quiero decir con respecto a esta reforma. ¿Por qué se le quiere a las universidades privadas, cofinanciadas, algunas de ellas de prestigio internacional, como la Flaxo, la Universidad Andina Simón Bolívar, controlarlas al más mínimo detalle desde la cúpula del CENACID? Creo, señores asambleístas, y me dirijo a todos aquellos especialmente que han estado de una u otra forma vinculados a la educación superior, que en la próxima asamblea con seguridad se van a tener que hacer análisis profundos, reformas a fondo de la Ley de Educación Superior y del denominado Código Ingenios. Porque más que nunca ahora, luego de más de 5 años de vigencia de la LOES, necesitamos resolver problemas fundamentales que han surgido de la aplicación de las políticas públicas en la educación superior. El tema del acceso universal a la educación gratuita en las universidades públicas. El tema de que los estudiantes puedan seguir la carrera que quieran seguir, no las que les señala un modelo ideológico de gestión que, dicho sea de paso, ha fracasado después de 10 años de vigencia. Y el tema de que puedan estudiar en su propia ciudad. Y finalmente, habrá el tiempo para fiscalizar una serie de acciones que tienen que ver con la educación superior. Las administraciones hechas por interventores en algunas universidades públicas, los concursos de merecimientos para contratación de profesores, los programas de becas financiados con dinero público, pero sobre todo la asignación de recursos a la universidad pública. No es posible, es inaudito que se hayan asignado más de $1.000 millones de lo que conozco, a estas 4 universidades y particularmente a la universidad denominada Yachay, en desmedro de asignarle recursos a las universidades públicas
que sí las hay de excelencia en este país. Con la mitad de lo que se le ha asignado a Yachay, ya tuviéramos centros de investigación y parques de conocimiento, no solamente en la Politécnica Nacional, en la Politécnica del Ejército, en la Politécnica del Litoral, en la Universidad de Cuenca, sino también en otras universidades. Y con seguridad, esas universidades pudieran a la fecha mostrar mejores resultados que el cultivo de 2 rábanos y de una lechuga. Muchas gracias, señora presidenta.